Sobre el poder, por Byung-Chul Han. 3. Semántica del poder. En oposición a la violencia pura, el poder puede enlazarse con un sentido. Por medio de su potencial semántico, el poder se inscribe en un horizonte de comprensión. Pero, ¿qué significa sentido? ¿Qué significa que algo tiene sentido? Si A, B y C están juntos solo por casualidad, entonces esta vecindad no tiene ningún sentido. El sentido solo surge cuando la contingencia o la mera contigüidad, es decir, la yuxtaposición casual, queda estructurada por una figura determinada. A, B y C solo participan de un sentido si están referidos mutuamente, de alguna manera, es decir, si están escritos en una configuración, en un contexto, en una continuidad referencial que los remite unos a otros. A, B y C se vuelven absurdos si la configuración que los cohesiona se desintegra por completo. Una palabra también sufre una pérdida total de sentido cuando se la vacía de toda referencia. El lenguaje mismo es un entramado de referencias al cual debe su significado una palabra o una frase. Incluso una herramienta obtiene su sentido únicamente a partir de su para qué, del contexto de su finalidad o de su función. Es decir, el sentido es un fenómeno de la relación y del relacionar. Algo solo se vuelve significativo o conveniente si, llevándolo más allá de sí mismo, se pone en una relación de relaciones, en una continuidad de sentido, en un horizonte de sentido, el cual antecede a la dedicación comprensiva o a un objeto o a un acontecimiento sin que, pese a todo, se repare en él en cuanto tal. El horizonte de sentido que maneja la intencionalidad comprensiva de sentido, es decir, tematizante, no tiene por qué ser el mismo temático. Es decir, el poder tendrá que inscribirse en un horizonte de sentido o incluso tendrá que crear un horizonte de sentido para poder manejar con eficiencia el proceso de comprensión y de acción. Solo gana estabilidad si se muestra la luz del sentido o de lo conveniente. En eso se diferencia de la violencia, que es pura porque queda despojada de todo sentido. Por el contrario, no hay un poder puro. Ciertamente, Nietzsche fue el primero que formuló con insistencia la compleja conexión entre poder y generación de sentido. Ya en un nivel muy elemental, es más, incluso en un nivel somático, asocia el sentido con el poder. El sentido es poder. Comunicarse es, dice Nietzsche, originalmente ampliar su poder al otro. De este modo, el signo es la impronta, a menudo dolorosa, de una voluntad sobre otra voluntad. El primer lenguaje será el lenguaje corporal de la vulneración, que anuncia inmediatamente el pretender apropiarse. También la aprehensión conceptual se basa en esta maniobra y en este abordaje. El poderoso se da a entender por medio de vulneraciones y de empujones dolorosos. Así, las vulneraciones del otro son el lenguaje de signos del más fuerte. Según esta semiótica del poder, en la que no obstante se produce solo una intermediación pobre, los signos serían originalmente heridas. La recepción y la comprensión de este peculiar lenguaje de signos se producen como sensación de sufrimiento y reconocimiento de un poder ajeno, el cual busca la conquista del otro. La comprensión rápida obedece al propósito de recibir los menos golpes posibles. Los comunicados son espinas. Su sentido es el dominio. La comprensión es obediencia. Nietzsche habría afirmado que la conjugación, la declinación, se basaría originalmente en el propósito de hacer que el otro decline su voluntad. Nietzsche concibe la dominación o asignación de nombre como un derecho de pernada. Los gobernantes sellan cada cosa y cada suceso con un sonido, tomándolo así en cierta manera en posesión. El origen del lenguaje es la expresión de poder de los gobernantes. Los lenguajes son las reminiscencias de las antiquísimas tomas de posesión de las cosas. Es decir, Nietzsche escucha en toda palabra este mandato. Así habrá de llamarse esto en adelante. La denominación o asignación de nombre es al mismo tiempo una asignación de sentido. El poder crea sentido. Que así sea, es la expresión de los auténticos filósofos, que son decretadores y legisladores. Toda palabra es un veredicto. Son los soberanos quienes determinan el sentido, el horizonte de sentido, es decir, el hacia dónde y el para qué de las cosas. Crean una continuidad de sentido, a partir de la cual se interpretan las cosas.
Para el soberano, esta continuidad de sentido sería al mismo tiempo una continuidad de sí mismo, en la que él se divisaría a sí mismo. Según Nietzsche, el sentido no es un esto es así, que no inste a nada, no es un ser así del mundo y de las cosas que no hubiera más que descubrir en una contemplación desinteresada. Si el sentido se basara en un ser así, y no en la posesión o en el dominio, entonces el designador no sería un soberano, sino un vidente o un oyente. El monismo nietzscheano del poder despoja las cosas de todo ser así. La falta de voluntad de poder conduciría a un vacío de sentido. Es decir, el sentido no es un don que uno no tenga más que recibirlo. Tampoco es un acontecimiento que suceda al margen del poder. Es una especie de botín. El poder es lo único que permite que las cosas participen en un sentido. Desde ese punto de vista, el poder es cualquier cosa menos una coerción muda y absurda. El poder es elocuente. Articula el mundo nombrando las cosas y determinando su hacia dónde y su para qué. El poder crea significatividad, configurando un horizonte de sentido en función del cual se interpretan las cosas. Las cosas solo se vuelven significativas y obtienen un sentido en atención al poder. La referencia al poder es constitutiva de sentido. No existe, pues, un sentido por sí mismo. ¿Acaso el sentido no es necesariamente un sentido relativo y una perspectiva? Todo sentido es voluntad de poder. Todos los sentidos relativos se disuelven en una voluntad de poder. También la verdad está asociada con el poder. Ella es un esbozo o un constructo que surge de la voluntad de poder. Esta voluntad de poder le ayuda a una determinada forma de falacia a que triunfe y a que perdure. Todas las configuraciones de sentido son apreciaciones desde una perspectiva, gracias a las cuales nos conservamos en la vida, es decir, en la voluntad de poder, con vistas al crecimiento de poder. Todos los objetivos y las finalidades no son más que expresiones y metamorfosis de una voluntad única, a saber, de la voluntad de poder. El acontecimiento del sentido es un acontecimiento del poder. Eso significa que una voluntad de poder se ha enseñoreado de algo que no es menos poderoso, imprimiéndole por sí mismo el sentido de ser una función. Así es como la historia de la cosa también es una historia del poder, una concatenación continuada de signos de interpretaciones siempre nuevas. Algo que quiere crecer, interpreta cualquier otra cosa que quiere crecer en función de su valor, que es relevante en relación con el incremento de poder propio, es decir, lo interpreta en relación con su sentido. De este modo, interpretar es una actividad que se basa en la intención de enseñorearse de algo. Ciertamente, la teoría del poder de Nietzsche porta rasgos de una polemología, pero es al mismo tiempo una poetología del poder, pues el poder es poético. El poder siempre engendra nuevas formas, nuevas perspectivas. El poder no busca un dominio despótico que estableciera una perspectiva absoluta. A la poetología del poder le es inherente una intencionalidad distinta. Según Nietzsche, el arquitecto está siempre bajo la sugestión del poder. Quienes desde siempre han inspirado en mayor grado a los hombres más poderosos han sido los arquitectos. La arquitectura es un tipo de elocuencia del poder que se expresa con formas. El poder crea formas, se manifiesta en formas. Es decir, el poder es cualquier cosa menos inhibidor o represor. Cuando el arquitecto configura el espacio, está engendrando una continuidad formal en la que él se recobra a sí mismo. Proyectando el espacio, se proyecta a sí mismo. Por así decirlo, el poder hace que su sí mismo, se vuelva espacial y crezca espacialmente. El poder realiza en el mundo la extensión del cuerpo del creador. Desde luego que la extensión puede asumir rasgos violentos, pero por sí misma no representa una violencia. De modo correspondiente, el poder puede producir un efecto represivo, pero el poder no se basa en ese efecto. Así pues, no es verdad que el poder, según la famosa sentencia de Jacob Burckhardt, es en sí mismo maligno. Demonizar el poder nos hace ciegos sobre todo para su efecto semántico, que según Nietzsche es lo único que transforma la voz desnuda en un lenguaje, es decir, lo único que reviste de sentido. El problema del monismo nietzscheano del poder consiste más bien en que interpreta todo acontecer de sentido como un acontecer del poder. En su analítica del poder,
Foucault remite a la tendencia a no reconocerlo sino en la forma negativa y descarnada de lo prohibido. Precisamente esta tendencia universal reduce el enfoque cuando se analiza la teoría del poder de Foucault. Se afirma, por ejemplo, que la historia del poder es, para él, una historia de la pérdida. Por el contrario, Foucault constata que, en esencia, el poder es lo que reprime. El poder reprime la naturaleza, los instintos, una clase, a los individuos. Y aunque en el discurso contemporáneo se puede hallar esta definición 100 veces reiterada del poder como una instancia represora, no es ella la que ha inventado el discurso contemporáneo. El primero que lo dijo fue Hegel, luego Freud, luego Reich. Sea como sea, en el vocabulario actual, la designación que hace automática del poder es órgano de represión. En realidad, la represión solo representa una forma del poder, a saber, una forma con una intermediación pobre o carente de intermediación. Pero el poder no se basa en la represión. Foucault se distancia cada vez más de esta concepción negativa del poder. Hay que cesar de describir siempre los efectos de poder en términos negativos. Excluye, reprime, rechaza, censura, abstrae, disimula, oculta. De hecho, el poder produce realidad. El poder está destinado a producir fuerzas, a hacerlas crecer y ordenarlas más que a obstaculizarlas, doblegarlas o destruirlas. Sobre la conexión entre cuerpo y poder, Foucault escribe: el motivo de que el poder gobierne, de que se lo acepte, reside simplemente en el hecho de que no solo nos pesa como una violencia que nos deniega cosas, sino que en realidad traspasa los cuerpos, produce cosas, causa placer, engendra saber, produce discursos. Hay que concebirlo como una red productiva que recubre todo el cuerpo social y no tanto como una instancia negativa cuya función consiste en oprimir. Rara vez se tienen en cuenta las indicaciones de Foucault sobre la productividad del poder. El propio Foucault contribuyó a ello, al orientarse sus análisis del poder de forma unilateral según las prácticas coercitivas o según el paradigma de la lucha. Para que el poder apareciera en su positividad y productividad, Foucault tendría que haberlo analizado en cuanto a su potencial semántico. En Historia de la locura, como él mismo confiesa, solo disponía de una concepción puramente negativa del poder. Evidentemente, solo más tarde le llamaron la atención aquellos mecanismos de poder que operan productivamente, es más, que engendran cosas reales. Desconfía de una naturaleza o de un ser al que hayan deformado o enajenado posteriormente determinados mecanismos de coerción o de poder, y que solo se tratara de liberar o de reproducir en su pureza. Todos ellos son ya efectos del poder. En eso consiste el monismo Foucaultiano del poder. El hombre de que nos habla y que se nos invita a liberar es ya en sí el efecto de un sometimiento mucho más profundo que él mismo. Un alma lo habita y lo conduce a la existencia, que es una pieza en el dominio que el poder ejerce sobre el cuerpo. El alma, efecto e instrumento de una anatomía política. Foucault libera el poder de la angostura de la prohibición o de la coerción, pero su monismo del poder recorta lo social. El poder no es lo mismo que genera el sentido social. En relación con la sexualidad, Foucault cuestiona la tesis de la represión. La sexualidad no es una fuerza impulsora a la que el poder siempre tuviera que contraponer un no. En lugar de crear un estado aséptico, multiplica gérmenes del placer. El poder no se limita a silenciar la sexualidad. Más bien desarrolla un eretismo discursivo. Vuelve elocuente al cuerpo. Preguntas insistentes suscitan nuevas sensaciones placenteras. Miradas controladoras las fijan y las intensifican. Es decir, el dispositivo de la sexualidad no se expresa como ley de la prohibición, sino como mecanismo incitador y multiplicador. El poder no conduce a menos placer, sino a más. Las relaciones de vigilancia se truecan en contactos inductivos que electrizan la superficie de la piel. El poder forma un cuerpo sexual que habla y significa incansablemente. La semántica del placer sexual está conectada de múltiples modos con la semántica del poder. El cuerpo nunca está desnudo. Más bien está transido de significados que, según Foucault, son efectos del poder. La forma jurídica del poder, que dicta prohibiciones, no capta el efecto doble del poder.
El poder funciona como un mecanismo de llamado, como un señuelo. Atrae, extrae esas rarezas sobre las que vela. El placer irradia sobre el poder que lo persigue. El poder ancla el placer que acaba de desembozar. Sin embargo, Foucault no es consciente de la posibilidad de que el poder no solo suscite placer contra su auténtica intención, sino que además opere justamente a través del placer. En este caso, la prohibición no solo causa conjuntamente placer, sino que más bien el poder causa el propio placer para solo así operar. Según Foucault, el esquema jurídico de poder, a saber, la prohibición del poder legislador por un lado y el sujeto obediente por otro, no es capaz de describir la riqueza estratégica y la posibilidad del poder, y la positividad del poder. Foucault llama la atención sobre una forma de poder que no se puede captar con los conceptos de ley, prohibición o interdicción, una forma de poder que no opera inhibiendo ni reduciendo, sino engendrando. Un poder que opera en toda la espesura y sobre la superficie del campo social con arreglo a un sistema de relé, conexiones, transmisiones, distribuciones, etc. Aparece como una multiplicidad de las relaciones de fuerza, que son constitutivas de su organización. En lugar de limitarse a erigir o destruir bloqueos, el poder crea un sistema de relaciones, una red de comunicaciones que está transida de signos y de significados. En Vigilar y Castigar, Foucault habla de 3 tecnologías del poder. Estas tecnologías se pueden describir en función de su efecto semántico. En primer lugar, Foucault tematiza el poder de la soberanía. Como poder de la espada, se irradia de arriba a abajo y se manifiesta masivamente asumiendo la forma de una venganza o la de combate y victoria. El criminal es un enemigo al que hay que vencer. El poder de la espada tiene un grado escaso de diferenciación y de intermediación por cuanto su lenguaje está limitado al simple simbolismo de la sangre. Sociedad de sangre, iba a decir de sanguinidad, honor de la guerra y miedo de las hambrunas, triunfo de la muerte, soberano con espada, verdugos y suplicios. El poder habla a través de la sangre. Esta es una realidad con función simbólica. La sangre significa. También el cuerpo del martirizado tiene un carácter de signo. Es una marca, un monumento exhortatorio que significa. El poder del soberano habla por medio del cuerpo mutilado o de las cicatrices que las torturas dejan en el cuerpo. Traza en torno, o mejor dicho, sobre el cuerpo mismo del condenado, unos signos que no deben borrarse. Y la tortura y el martirio se llevan a cabo como un ritual, como una escenificación que trabaja con signos y símbolos. La segunda tecnología del poder, el poder de la legislación civil, se sirve de un sistema de signos. Es el espíritu, o más bien un juego de representaciones y de signos, circulando con discreción pero necesidad y evidencia en el ánimo de todos. El poder opera haciendo circular signos y nociones. Lo que interviene no es la espada, sino el buril que escribe la ley. El poder no se expresa como violencia forzosa, sino como certeza forzosa. No quiero operar mediante el terror, sino mediante la razón. El buril pone al poder en un suelo más estable que la espada. Foucault cita a un contemporáneo de Kant llamado Servan. El espíritu como superficie de inscripción para el poder, con la semiología como instrumento, la sumisión de los cuerpos por el control de las ideas, el análisis de las representaciones como principio en una política de los cuerpos mucho más eficaz que la anatomía ritual de los suplicios. Cuando hayáis formado así la cadena de las ideas en la cabeza de vuestros ciudadanos, podréis entonces jactaros de conducirlos y de ser sus amos. Un déspota imbécil puede obligar a unos esclavos con unas cadenas de hierro, pero un verdadero político ata mucho más fuertemente por la cadena de sus propias ideas. Sujeta el primer cabo al plano fijo de la razón. Este poder es más estable que el poder de la soberanía porque no opera desde fuera, sino desde dentro, es decir, sin la coerción externa. Hace que la libertad coincida con el sometimiento. El poder del buril o del espíritu no se expresa de forma eruditiva. Le debe su sigilosa eficiencia a las nociones morales o al respeto a la ley. El espíritu no apuesta por la violencia bruta, sino por la intermediación. El poder no opera aquí imprevisible, irregular ni de forma eruditiva, como el poder de la espada, sino de manera continua,
configurando una continuidad de ideas y nociones que traspasa la sociedad. El poder del espíritu es el poder de la ley que se pone en circulación como un sistema significante y que continuamente se actualiza, por ejemplo, mediante una pena visible, pena habladora, que lo dice todo, que explica, se justifica, convence. Lo que se emplea para la codificación ritual son pizarras para escribir, carteles, símbolos y textos que hacen circular al poder en la feria del código. La sanción ya no escenifica aquí el poder de soberano, es más bien una lección que sirve para actualizar el sistema de significantes. El poder que se representa elocuente y plástico. El poder que se presenta elocuente y plástico en la feria del Código Civil, que se inscribe en las memorias jóvenes por medio de narraciones infantiles, apuesta por la intermediación en lugar de por el poder de la soberanía, que opera bruscamente de repente y sin mediaciones. No solo en la época de la legislación civil, el espacio del poder es un espacio pleno de sentido. Ya en la Edad Media, la entrada solemne del rey, ritual que confirma la alianza sobre la que se basa su poder, es una fiesta del signo. Hace que el poder aparezca pleno de sentido. El poder opera sobre el resplandor de lo que está pleno de sentido. A diferencia de esta renovación simbólica de la alianza, aquella fiesta de los mártires, con su arsenal de horror, es muy pobre de sentido y de intermediación. Pero a pesar de la diferente estructura de la intermediación, ambas formas de poder brindan una continuidad. El poder disciplinario, como tercera tecnología del poder, penetra más profundamente en el sujeto que las heridas o las nociones. Penetra en el cuerpo, dejando huellas y generando con ello automatismos de la costumbre. Debe operar tan discreta y sutilmente como el poder de la legislación, pero de forma más inmediata, a saber, sin el rodeo a través de las nociones. El poder disciplinario apuesta más por los reflejos que por las reflexiones. Foucault explica el origen de la prisión en función de este poder disciplinario. Lo que aquí se busca no es el restablecimiento del sujeto jurídico, sino la formación de un sujeto obediente. En concreto, mediante un encauzamiento de la conducta por el pleno empleo del tiempo, la adquisición de hábitos, las coacciones del cuerpo, por medio de una ortopedia concertada. Una codificación que reticula con la mayor aproximación el tiempo, el espacio y los movimientos. Como ese poder disciplinario instala unos automatismos de la costumbre, puede, según Foucault, renunciar al despliegue de medios que se hacía antes. Se hace pasar por cotidianidad. El lenguaje del poder es diversificado. Antes que vulnerar, pretende pasarse a la carne y a la sangre. Antes que con la espada, trabaja con normas o normalizaciones. Foucault atribuye al poder disciplinario una positividad, una productividad, forma y estructura el cuerpo. Engendra nuevos movimientos, gestos y posturas que buscan un objetivo determinado. Convierte una masa informe en una máquina. Se han corregido poco a poco las posturas. Lentamente, una coacción calculada recorre cada parte del cuerpo, lo domina, pliega el conjunto, lo vuelve perpetuamente disponible y se prolonga en silencio en el automatismo de los hábitos. En vista de este efecto formalizante del poder, resultaría abstracta toda crítica a él que se figurara conseguir liberar por completo el cuerpo de la referencia al poder. A pesar de las coerciones que se asocian con el poder disciplinario, lo que resulta de él es un efecto productivo. Foucault supone que hay una relación secreta entre el cuerpo formalizable y aprovechable en el registro técnico y político y el hombre-máquina de Lamettrie en el registro anatómico y metafísico. La fe en la adiestrabilidad constituye el relé que conecta el cuerpo analizable con el cuerpo manipulable. El poder disciplinario no solo produce cuerpos sometidos, dóciles y adiestrables, sino que mantiene relaciones con la producción de discursos. Por lo tanto, también engendra saber. El hombre máquina, en cuanto a discurso filosófico y metafísico, se comunica con el poder disciplinario. Foucault exige desprenderse de aquella tradición de pensamiento a la que guía la noción de que no puede existir un saber sino allí donde se hayan suspendidas las relaciones de poder y que el saber no puede desarrollarse sino al margen de sus combinaciones, de sus exigencias y de sus intereses. Esto es, que hay que desprenderse de la fe de que el poder vuelve loco y que en cambio la renunciación al poder
es una de las condiciones con las cuales se puede llegar a sabio. Es decir, no hay ninguna relación de poder que no constituya un campo de saber. Y no hay ningún saber que carezca por completo de relaciones de poder. Foucault comenta que en el poder disciplinario, no en el lenguaje del cuerpo, ni los signos, Foucault comenta que en el poder disciplinario no es el lenguaje del cuerpo ni los signos lo que importa, sino solo la economía, la eficiencia de los movimientos, su organización interna. Pero el poder disciplinario no se puede reducir a estos efectos en términos de economía de la fuerza, pues ellos no solo trabajan con el cuerpo, sino que lo describen. El poder disciplinario se apodera del cuerpo inscribiéndolo en una red semántica. Las huellas que el poder disciplinario deja en el cuerpo siempre son significativas. Son ellas las que habitan el alma. A diferencia de la violencia, el poder funciona por medio del sentido o de la significación. Incluso en su forma violenta, su efecto, es decir, la herida, es un signo que significa. El sistema de significantes de la legislación civil es igualmente una continuidad de sentido que maneja la acción a través de las nociones, pero carece de la pujanza y de la gravedad del poder de la soberanía. También el poder disciplinario teje ese nexo de costumbres que consta de configuraciones de sentido. En una de sus lecciones, Foucault comenta: en el siglo XIX, el poder opera por medio de la costumbre que se impone a determinados grupos. El poder puede prescindir del despliegue de medios que se hacía antes. Asume la forma taimada y cotidiana de la norma, ocultándose de este modo como poder y haciéndose pasar por sociedad. El poder incrementa su eficiencia y estabilidad ocultándose, haciéndose pasar por algo cotidiano u obvio. En eso consiste la astucia del poder. El poder que sin coerción ni amenaza opera sobre el automatismo de las costumbres no se puede restringir al siglo XIX. Opera en toda sociedad que muestre cierta complejidad. Ese poder ortopédico que Foucault indaga en las cárceles, en los cuarteles y en los hospitales se puede aplicar sobre todo al cuerpo. A causa de la amplia fijación que tiene en el cuerpo, Foucault no se entera lo suficiente de aquel poder que opera creando hábitos en un nivel simbólico. El hábito designa la totalidad de disposiciones o costumbres de un grupo social. Surge por asimilación de los valores o las formas de percepción que están planteados en función de un determinado orden de dominio. Posibilita un amoldamiento en cierta manera prereflexivo y también eficiente somáticamente al orden dominante existente, generando un automatismo de la costumbre en la que, por ejemplo, los desfavorecidos socialmente actúan en función de los modelos de conducta que estabilizan justamente aquel orden dominante que ha conducido al perjuicio de ellos. El hábito causa una afirmación y un reconocimiento preconscientes del orden dominante que se repite en lo somático. Cosas a las que uno se ve obligado a causa de su situación social inferior se vivencian como si fueran una elección propia. Lo inevitable se sublima en un gusto nacido por la elección libre. Se llega a un amor fati, inclinación corporal a realizar una identidad constituida en esencia social y transformada de ese modo en destino. El destino se vivencia como un proyecto libre. El dominado encuentra gusto incluso en un estado suyo que en sí mismo es negativo. Así, la pobreza pasa a ser un estilo de vida escogido por sí mismo. La coerción o la opresión se vivencian como libertad. El hábito guía las acciones de tal modo que las relaciones de poder dominantes se reproducen de forma casi mágica más acá de una fundamentación racional. La teoría del hábito de Bourdieu deja claro una vez más que el poder no tiene por qué aparecer como coerción. Más bien, cuando el poder es más poderoso y más estable, es cuando genera la sensación de libertad, cuando no necesita ninguna violencia. La libertad podrá ser un hecho o una apariencia, pero opera sobre el poder estabilizándolo y siendo constitutiva de él. El poder que se establece o se estabiliza por medio del hábito actúa en el nivel simbólico. Alcanza su eficiencia no en el nivel de las fuerzas físicas, sino en el nivel del sentido y del conocimiento. Se sirve de los signos y de las configuraciones de sentido. Lo que se debe establecer es una determinada cosmovisión o un determinado sistema de valores que legitime el dominio de un grupo. Los sometidos al poder se pliegan a él como si eso fuera un orden natural. Aquí el poder opera configurando el horizonte de comprensión o de sentido de los dominados. Crea una continuidad de sentido en la que la clase gobernante se recobra a sí misma. Es, por lo tanto,
al mismo tiempo una continuidad del sí mismo. Tal continuidad del poder no opera por medio de prohibiciones, sino más bien de obviedades que resultan comprensibles por sí mismas. La mayoría de las veces, estas experiencias del sentido se producen de manera preconsciente. El sentido social contiene siempre una dimensión de poder y de dominio. En ese sentido se expresan diversos intereses del poder. Al fin y al cabo, el sentido social es el sedimento de un poder que opera simbólicamente. El poder nunca es puro ni está desnudo, más bien es elocuente. Se afianza generando perspectivas o modelos de interpretación que sirven para legitimar y mantener un orden de dominio. También son eficientes en el nivel somático. Siendo una necesidad social convertida en naturaleza y transformada en esquemas motores y en relaciones automáticas del cuerpo, el sentido social se encarga de que las acciones tengan sentido, es decir, de que estén dotadas de una comprensión cotidiana. Pero esta comprensión se produce de manera inmediata, es más, como reflejos de la costumbre. No se pregunta de dónde surge el sentido. Precisamente porque los agentes no saben nunca completamente lo que hacen tiene más de sentido del que ellos saben. El poder no se inscribe únicamente en el hábito. La nacionalización de una masa o la formación de una cultura nacional que se producen por medio de símbolos o narraciones representan una continuidad de sentido de la que se sirve el poder. La fragmentación no es ventajosa para el poder. El establecimiento de una configuración de sentido homogénea y nacional asegura la lealtad de las masas y por medio de ella el dominio. La semántica universal del poder también tiene aquí su validez. Si se aplica la teoría del hábito al análisis que Heidegger hace de la cotidianidad un ser y tiempo, en ser y tiempo, entonces esta cotidianidad se puede reinterpretar desde una perspectiva sociológica. En su fenomenología de la cotidianidad, Heidegger habla de ese haber sido interpretado públicamente que determina la comprensión promediada, a saber, la percepción normal, la visión normal del mundo. Domina toda la interpretación del mundo y de la existencia y resulta que sigue teniendo razón en todo. Así funciona como una continuidad de sentido o como un horizonte de sentido que opera para que las cosas y las acciones sean interpretadas así y no de otro modo. Brinda una determinada selección del sentido o control del sentido. El sujeto del comportamiento promediado se llama simplemente el uno o el sé impersonal. Uno ve, actúa y juzga tal como sé ve, sé actúa y se juzga. El uno no es nadie determinado y que son todos, aunque no como suma, prescribe el modo de ser de la cotidianeidad. La interpretación pública permite diversas lecturas. En primer lugar, se puede interpretar como aquella opinión pública que al cabo se basa en convicciones o en valores comunes. Considerándola así, no refleja forzosamente los intereses de poder de los dominantes. Pero la interpretación pública también se puede tomar como aquella cosmovisión que orienta, exonera a la existencia por cuanto ésta ya no tiene que interpretar o reinventar el mundo por sí misma. Hallarse con un mundo interpretado o previamente dado, e incluso con una verdad previamente dada que no hace falta poner en cuestión, brinda una exoneración de ser. Y como resulta que el uno impersonal, al exonerar de ser, siempre se aviene con la existencia respectiva, resulta que conserva y consolida su dominio tenaz. En ambos casos, la interpretación pública configura una continuidad de sentido que maneja las acciones y las percepciones. El poder tendrá que ocupar justamente este espacio semántico para alcanzar una eficiencia y una estabilidad elevadas. Para Heidegger, el uno impersonal representa una magnitud ontológica. Simplemente forma parte de la constitución positiva de la existencia. La ontología de la existencia no permite la pregunta por cuáles son los intereses del poder, cuáles son los procesos políticos o los intereses económicos que podrían estar implicados en la configuración del uno impersonal de la interpretación pública. Pero para describir el uno impersonal, Heidegger emplea términos reservados a la lógica del poder. Por ejemplo, designa la interpretación pública como dominio. Ella vigila, dice Heidegger, toda excepción que se va abriendo paso. Toda desviación se la reprime sin hacer ruido.
Esta praxis de la nivelación igualitaria resulta normalizadora y genera una continuidad promediada de sentido. También se habla del poder. Uno mismo forma parte de los otros y consolida el poder de ellos. Los otros, a quienes se los llama así para ocultar que uno mismo está incardinado esencialmente en ellos, son aquellos que en la convivencia cotidiana están ahí, en primer lugar, y la mayoría de las veces. El quién no es este ni aquel, no es uno mismo, ni algunos, ni la suma de todos. El quién es el neutro, el uno. La dictadura del uno no opera mediante represión ni prohibiciones, más bien asume la figura de lo habitual. Es una dictadura de la obviedad. El poder que opera a través de la costumbre es más eficiente y más estable que el poder que emite mandatos o que ejerce coerciones. Su eficiencia se basa en la inmanencia de que se es el uno impersonal. Uno no sufre el uno impersonal como si fuera una coerción. Todo el mundo es el uno impersonal. El hábito de Bourdieu tiene una estructura similar. Por medio de una incorporación, la coerción se vivencia como libertad, como cuasi naturaleza. En una lectura sociológica de la ontología heideggeriana de la cotidianidad, el uno impersonal puede referirse a aquel poder simbólico que, según Bourdieu, engendra un entendimiento cotidiano. Despliega su repercusión, inscribiéndose en el horizonte de sentido de la esfera pública y generando efectos normalizadores. Es más, reflejos de sentido que no necesitan ninguna reflexión. Serían pensables diversas conexiones de intereses, diversos procesos históricos o diversas relaciones de producción que influyeran sobre la configuración del uno impersonal. La normalización del uno impersonal se produce ya en el nivel afectivo, es más somático, ocupa el estrato del hallarse del temple de ánimo. La esfera pública, como modo de ser del uno impersonal, no solo tiene su templamiento, sino que necesita un temple y se lo hace por sí misma. Tal estrato afectivo del uno impersonal le brinda a éste una eficiencia peculiar, operando más acá de la conciencia. El poder normalizador del uno impersonal no gobierna sobre el contexto vital cotidiano, más bien opera desde él. Su carácter de inmanencia le proporciona gran estabilidad. Opera definiendo por sí mismo la visión, describiendo la comprensión cotidiana. En lugar de soberano, que sería un alguien especial, aparece un nadie. El uno impersonal con el que se responde a la pregunta por el quién de la existencia cotidiana es un nadie, al cual queda entregada ya toda existencia en la convivencia. El poder se vuelve indestructible cuando se percibe como poder de nadie, es decir, cuando no se percibe de propio. Por el contrario, será inestable, es más frágil, si tuviera que imponerse a sí mismo en forma de prohibición, de opresión y de exclusión. En la convivencia cotidiana, la existencia queda sometida al imperio de los otros. Con ello, en cierto modo, se le arrebata su autonomía. Ella misma ya no es, sino que los otros le han sustraído el ser. El arbitrio de los demás dispone sobre las posibilidades cotidianas de ser de la existencia. A este dominio del otro, es decir, del uno impersonal, Heidegger contrapone la existencia auténtica, la resolución a sí mismo. Es decir, frente a la dictadura del uno impersonal, se trata de escogerse a sí mismo, de aprenderse a sí mismo. A lo que se aspira es a una soberanía de sí mismo. Ser soberano significa aquí liberarse del dictado del uno impersonal, de la continuidad de sentido de la interpretación pública. Pero esta resolución no lleva a la existencia más allá de lo que fácticamente ella se encuentra como previamente dado. La existencia, según Heidegger, se ve arrojada en lo fácticamente posible, en el contexto vital fáctico. Es decir, la libertad solo es posible en el marco de un haber sido arrojado. Libertad y haber sido arrojado no se excluyen por principio. Como Heidegger disocia por completo la ontología de la sociología, tampoco es capaz de advertir la posibilidad de que el haber sido arrojado sea un estar sometido, ni de que ser un esbozo se base en estar sometido. La existencia se proyecta sobre el orden reinante, sometiéndose a una continuidad de sentido, a una determinada interpretación del mundo y de la existencia. Aquí la proximidad entre haber sido arrojado y estar sometido no solo está condicionada ontológicamente, sino también sociológicamente. A la ontología heideggeriana de la cotidianidad se le escapa el conocimiento de que la comprensión cotidiana puede estar vinculada con aquella comprensión cotidiana que es esbozada por un poder simbólico.
El poder alcanza una estabilidad elevada cuando se presenta como uno impersonal, cuando se inscribe en la cotidianidad. No es la coerción, sino el automatismo de la costumbre lo que eleva su eficiencia. Un poder absoluto sería uno que nunca se manifestara, que nunca se señalara a sí mismo, sino que más bien se fundiera del todo en la obviedad. El poder brilla por su ausencia.